Popó. Gran momento cuando pelea en el Azteca y sí era el mejor boxeador del mundo. Claro, o sea, en el Adrián IndyCar. Fernández en la Indy, los fines de semana sí eran momentos de tengo que ver qué está sucediendo No, con no sé, Adrián Güey, Fernández. de entrada no comes bien. No. O sea, de entrada no es la misma alimentación la de los mexicanos que la de cualquier otro que me digas en otro. Hermanas, Es que el ¿cómo tiempo es tampoco? relativo, o sea, Aquí güey, qué pedo, ¿no? se mueve. Ajá. Hay una película que hace con Tintán, por ahí Joaquín Capilla, representándose a sí mismo, ¿no? Como uno de los clavadistas más importantes. Entonces Sí, yo ahí lo dejo, Claro. Joaquín. ¿no? Pero Ahí bueno, lo a dejo. nivel No. ¿Qué onda, amigos del Pop-Up? Aquí estamos en un capítulo más de Viejos Lesbianos. El señor Andrés Mora, Acá andamos. el señor Iván Montesino. Hola, también en vivo en este momento en el TikTok, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Esto Es la grabación del podcast que va a salir en unos días. en unas semanas. En unas semanas. Así planeamos todo en el O quizá Pop-Up. en algunos meses. O sea, todo se planea. Podría parecer que se improvisó. No, todo está perfectamente planeado, muchachos. Soy Carlos Sertuche y el día de hoy, comenzando ya este 2025, donde todo está medio frío todavía, donde no apenas va agarrando velocidad el año, decidimos hablar de algo que es, pues, ciertamente atemporal y que son deportistas mexicanos, los más destacados. Hay que reconocer, ¿no?, que México no es exactamente una potencia en los deportes porque, bueno, hay muchas necesidades antes que los deportes en nuestro país, lamentablemente. Entonces, cada que sale un deportista mexicano en cualquier disciplina, pues la gente lo apoya, lo quiere, lo hace suyo. Y es el caso de los deportistas mexicanos. Cuando hablamos de deportistas mexicanos, compadre, señor Mora, ¿quién les viene primero a la mente? O sea, como el más destacado. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, usted. Para mí sí, Hugo También Sánchez. conocido como Ego Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, pero bien merecido, la neta. O sea, Sí, yo creo que también Hugo Sánchez. ¿Sí? si Hugo Sánchez fuera argentino y hubiera nacido en esta época, además le hubiera ido muy ese bien, es un ¿no? cuento que Se ha vuelto popular, pero es verdad. pero creado por el mismo Hugo Sánchez. Claro, pero Creado por el finalmente, mismo Hugo Sánchez. creo que sí. ¿Cuántos pichichis tuvo? Tuvo No. 5 pichichis, o sea, Mira, a nosotros nos tocó ver a Hugo Sánchez cuando éramos niños. Y yo sí recuerdo que Hugo Sánchez, o sea, se hablaba de Hugo Sánchez en todos lados. O sea, en los noticieros, en la escuela, en todos lados. O sea, yo creo que en su momento sí tuvo el reconocimiento que mereció. que merecía. Sí, a lo Sí. mejor a la postre en la historia no se le siguió reconociendo de la misma manera, pero sí en su momento definitivamente todo el mundo hablaba de Hugo Sánchez. Lo decíamos en otro podcast, ¿no? Además eran los 80, un México diferente, Bueno, y teníamos estos como 3 grandes deportistas, ¿no? Hugo Sánchez fue tan importante que Televisa compró los derechos de la Es Liga lo que te iba a Española. decir. O sea, no había forma de ver el fútbol español y Televisa dijo, pues aquí hay una minita de oro Totalmente. y voy a pasarle únicamente los partidos de Hugo Sánchez. Real Claro. Madrid. Del Real. Ahora, también no sé qué tanto le afectó a Hugo Sánchez ese Mundial del 94 para que la historia, la manera en la que se le recuerda sea como Este es un más capítulo bonita, ¿no? interesante. Hay que contextualizar a la gente que nos está viendo. En 1994, la selección mexicana llega a cuartos de final y se va a tiempo extra contra Bulgaria. Y entonces, por ahí lo pueden ver aquí en YouTube, se ve que Hugo Sánchez está platicando con Miguel Mejía Barón, Que era el técnico. que era el técnico, y Están viendo como la técnica. Se ve que Mejía Barón le dice, se ve que está haciendo, y Hugo le hace, no, güey, pero yo qué, y nunca entró Hugo Sánchez a los penaltis, porque todos sabíamos en ese juego que se iban a ir a los penaltis, ¿no? Sí, y de hecho en ese momento todavía estaba, que por empezar el tiempo extra, Sí, creo sí, que sí. estaba terminando el tiempo reglamentario, Ajá. iba a empezar los tiempos extra, No, lo no. ideal. Ya estaba era terminando tiempo los extra. tiempos extra, sí. Yo creo que iba a empezar el segundo tiempo extra. Era el momento en que Hugo Sánchez tenía que haber entrado, según nosotros, sin saber absolutamente nada de fútbol y según la cultura cualquiera, popular y seguramente todo. Porque él iba a cobrar el penalti. Claro, porque además para mí era, o sea, tú como deportista, porque él alega que lo querían poner en una posición en donde iba a funcionar. O sea, tú eres el emblema del fútbol mexicano, eres el futbolista más grande de todos los tiempos y estás en el partido que puede garantizar que la selección avance a donde no había logrado avanzar Entrando nunca. al terreno, ¿qué hubiera pasado Claro. si en una de esas hasta podía generar una oportunidad de Claro. gol todavía en el Y a lo tiempo, mejor sí perdías, antes de decir, los bueno, penaltis? perdimos echando toda Y la carne al metimos a Hugo asador, Sánchez. ¿no? Ahora, lo interesante de ese momento es que durante mucho tiempo
se culpó a Mejía Barón de no haber metido a Hugo Sánchez. Y Mejía Barón, que a mí me parece admirable, nunca reveló esta historia que después se supo, en la que Hugo Sánchez dijo, no, a mí no me vas a meter de medio, güey, pues yo no soy medio. Creo que también Hugo tenía cierta razón, pero estaba esto que acaba de decir, bueno, si lo mete y te vas a instancias de penalti, será un güey. Ahora, hay que recordar, Hugo Sánchez falló un penal en 1986. Que no fue su mejor etapa en un mundial tampoco, ¿eh? Y, si mal no recuerdo, en el 86, cuando pierde México con Alemania, él no tira penales, porque según está acalambrado. Entonces yo ahí lo dejo, claro, Joaquín. ¿No? Pero bueno, a nivel clubes fue un monstruo genial el tío. Absolutamente maravilloso. Hace rato, cuando hablábamos de los fallecidos, bueno, no hace rato, hace... Unas semanas. Es que el tiempo es relativo, o sea, güey, qué pedo, ¿no? Se mueve. Hablábamos, por ejemplo, de Fernando Valenzuela. De Fernando Valenzuela, en un deporte que era muy popular en México, que ya habíamos tenido ahí a Beto Ávila, que habíamos tenido al Pirata Fuentes, que habíamos tenido a muchos grandes exponentes del béisbol mexicano en grandes ligas, pero Fernando Valenzuela se volvió un fenómeno para Los Ángeles, ¿no? Y para el equipo de Dodgers de Los Ángeles. Sí, lo de Fernando Valenzuela también, el origen tan humilde de Fernando Valenzuela, o sea, literalmente, pues es que era una familia numerosa la de Fernando Valenzuela, jugaba, o sea, como podía. De un pequeño poblado de Echohuaquila. Y bueno, pues ahí se desarrolló la carrera de Fernando Valenzuela y cuando llega a los Dodgers se convierte bueno, hay una cosa que se llamó la Fernandomanía. La Fernandomanía, bueno, yo quiero llegar a esto. En el béisbol en México, obviamente tiene un montonal de seguidores, a lo mejor no en el centro, pero sí hay mucho seguidor en el sureste, en la parte norte de nuestro país. Hay mucho seguidor del béisbol. Y cuando se presenta justamente la Fernandomanía, también hubo otros jugadores mexicanos que empezaron a destacar. Yo me acuerdo de Teodoro Higuera, que ya cuando como el clásico. Era otro pitcher de los cerveceros de Milwaukee, que ya lo agringaron y era Ted Higuera. Era Ted Higuera. Pero entonces cuando se enfrentaban Valenzuela contra Higuera, también era un fenómeno especial. Sí, saber que dos pitchers mexicanos de élite estaban enfrentándose. Y es que lo destacable y lo chingón de estos pocos atletas mexicanos, estos pocos deportistas mexicanos que llegan a esas alturas, es contra todo lo que se tienen que enfrentar, ¿no? O sea, de entrada, ¿qué condiciones? Güey, de entrada no comes bien. No. O sea, de entrada no es la misma alimentación la de los mexicanos que la de cualquier otro que me digas en otro país, ¿no? Como tampoco es la preparación, porque la preparación no es con seguimiento, como profesional. No, tú te acercas a las instalaciones en México del deporte y son realmente lamentables. Por ejemplo, en el ámbito femenino, además, hemos tenido mujeres que se han destacado en lugares que no te imaginarías, como la arterofilia, ¿no? Con Soraya Jiménez, como el atletismo con Ana Guevara. Con Ana Gabriela Guevara. Taekwondo. Y en el taekwondo con Rosario Espinosa, Iridia Salazar, que también llegó a conseguir medalla. Y en un deporte que además en su nombre no quiere a las mujeres, que es el golf, tuvimos ni más ni menos que a la número 1 del mundo, ¿no? Y a Paola, esa Longoria también hay que recordar. Y a Eva Longoria. No, es Paola. La actriz. Paola, ¿no? Paola Longoria. Como ven, esto se prepara. Paola Longoria. Esto se prepara. Eva Longoria, que también tiene sangre mexicana. No, Paola Longoria, que no sé cuántos años sigue siendo la número 1 de su disciplina, ¿no? Claro. En deportes que no son tan reconocidos, tan apoyados, populares, ¿no? Tan populares también, ¿no? Esa es la otra cosa. Yo creo que los deportistas más populares que se ha reconocido en el país son deportes que más o menos tienen una estructura, ¿no? Es decir, Hugo Sánchez en el fútbol, pues quieras que no, había una estructura. Valenzuela, pues sí hay equipos profesionales. El otro gran atleta mexicano, pues Julio César Chávez, que México siempre ha sido un país de boxeadores, ¿no? Claro, tenemos por allá el Ratón Macías, Salvador Sánchez, pero yo creo, y fíjense, esto lo quiero poner ahí en la mesa, Hugo Sánchez era muy bueno, era increíble, no sé si era el mejor en ese momento en su categoría, porque estaba Maradona. Sí, había competencia. ¿No? En el caso de Valenzuela exactamente lo mismo, pero creo que sí, kilo por kilo, Julio César Chávez, en ese momento, en su gran momento, cuando pelean en el Azteca, sí era el mejor boxeador del mundo, o sea, de todas las categorías tú pensabas en Julio César Chávez y era de verdad el mejor. Otro también de una condición totalmente humilde, ¿no? Que viene de un pequeño pueblito ahí cerca de Culiacán, luego se muda, me parece que a Culiacán, y es ahí donde empieza a forjar su carrera sin estudios, sin apoyo,
hasta convertirse en la estrella más grande del box, que se termina consumiendo, pues evidentemente. Sí, ya el camino que le da a su carrera ya es otra Que cosa de también es muy analizar. común en el box, ¿no? Hay que ver ahí lo que pasó con Mike Tyson y con muchos otros boxeadores, porque sí es demasiado lo abrumadora de pronto la fama que llegan a Sí. tener ellos, ¿no? Yo creo que hablando en general, tanto en los deportes como en la música o el espectáculo, nadie está preparado de pronto para ese tipo de famas. O sea, en el caso de Julio César, pues un hombre pues sin educación, ¿no? O sea, como tú dices, de un origen humilde y sin mucha educación, pues llegas ahí y te deslumbras. O sea, incluso alguien con muchísima educación podría deslumbrarse. Por ahí hay una entrevista que le hace Adela Micha a Julio César Chávez, donde le pregunta Meldrick Taylor, que aparte, no sé si usted la vio, yo recuerdo haber visto esa película. Esa película. Es que parece película de Rocky. Esa pelea en vivo. Y le estaba dando, o sea, Meldrick Taylor iba a ganar. Y Meldrick Taylor parecía monstruo ya. O sea, lo que soy con Meldrick Taylor era un boxeador muy rápido, muy elusivo. Tal vez sus golpes no eran tan fuertes. Y Julio César lo conectaba y lo conocía. O sea, bueno, en el round número 12 parece monstruo Meldrick Taylor. Y entonces le pregunta a Adela Micha, ¿y este güey por qué era tan difícil? Y bueno, justo por lo que les acabo de decir, ¿no? Era muy rápido, tal. Y dice Julio César que en el round número 12, uno de sus seconds le dice, güey, hazlo por México. Hazlo por tus hijos, güey. Hazlo por lo que tú más quieras, pero saca todo. Tienes que salir, o sea, Tienes porque que si no lo salir. tiras, pierdes. Y Julio César Chávez... Estaba invicto todavía en esa pelea. Estaba invicto. Julio César Chávez, viniendo de donde acabamos de platicar, él dice que pensó, sí, chingue su madre. No, o sea, y él mismo, si yo no estaba, o sea, yo me estaba dando una chinga, se chingue su madre, yo voy. Y esta es la convicción que te hace hacer un montón de cosas, ¿no? La misma convicción que de pronto cuando escuchas hablar a Hugo Sánchez, el decir, No, bueno, yo es me que- voy a convertir en En el goleador. el goleador y yo voy a ser la estrella de México, yo voy a llegar a lugares insospechados desde que estaba estudiando en odontología y en Pumas y todo este rollo, cuando existió una generación de futbolistas que le llamaban la Esperanza Verde, que habían ido a los Olímpicos. Él ya traía esta idea de yo me voy a convertir en un deportista de élite, ¿no? Y era insospechado en aquel entonces que un futbolista mexicano fuera a Europa y se No. rifa con todo el desprecio que hay en Europa hacia él, hasta convertirse en alguien que corea, ¿no? Y regresando con Chávez, ya dijimos, Fernando Valenzuela sí pasaban sus partidos, a veces diferidos, pero los pasaban. Hugo Sánchez, Televisa compra los derechos del Real Madrid y nos dejaba ver algunos partidos. Hay algo de Julio César Chávez que a mí nunca se me va a olvidar. Muchas de sus peleas eran en el, no sé si todavía exista, pago por evento. Sí, claro. al final, las finales. Era que la gente tenía que pagar por ver esa pelea en vivo. Y me acuerdo que estábamos, mi papá y yo estábamos en un evento, un club deportivo, no sé, a las 9, 10 de la mañana del día siguiente de la pelea de Julio César Chávez, y todo el mundo estaba preguntando, oye, ¿Qué pasó? ¿cómo le fue a Julio César? Ujú. O sea, la gente, el mexicano todavía no estaba acostumbrado en ese momento a hacer un pago por evento. Sí. Y se corría de voz en voz la pelea de Julio César Chávez. Sí. Sí, y como tú dices, paralizaba el país. Y es una modalidad nueva que existió durante algunos años, lo del pago por evento, ¿no? Ajá. Que incluso todavía le salpicó al Canelo Y por ahí, por Álvarez. ejemplo, bueno, en el 93, el 20 de febrero del 93, precisamente es el día que llena 130,000 personas viendo En una el pelea de Azteca, box en el la Azteca. ¿no? No, mames. ¿Quién lo logrará? Era una monstruosidad. Yo creo que el Canelo ahorita no podría tener ese jale, que creo que también está dentro de los deportistas de élite de la historia, Sí, pero claro. con mucho... No, con mucha diferente. especulación, Sí, con mucho- exacto. O sea, muy diferente. A mí me parece que el Canelo Álvarez es un profesional en toda la extensión de la palabra, muy diferente a Julio César, ¿no? A lo mejor disciplinado, serio. más preparado, más serio, pero por lo menos a mí no me hace conectar, ¿no? O sea, no es este güey como que le cae bien a todos, ¿no? Por ejemplo, hablando del box, Juan Manuel Márquez, las peleas que tuvo con Pacquiao Tremendas. eran, pero de no levantarse en 3 meses, güey. Pero... La o sea, simpatía, la leyenda, no, güey, pero todo es el que contexto de tú las todo. veías y veías que los dos estaban entregándose. Y yo no veo o sea, no digo que no se entregue
el Canelo, pero sí se cuida más, ¿no? O sea, lo que tú ves con Márquez y pueden ver las Y peleas con que ya Chávez están. mismo, Y ¿no? con Chávez mismo, y con muchos. Salía con la Es que chiquita. el boxeo era Daniel más brutal, o sea, Zaragoza. el boxeo era más a la Rocky, o sea, el boxeo era de Claro. que de verdad te morías en la lona, ¿no? No, Ya no se grandes cuidan boxeadores, muchos. no sé si Zaragoza, la chiquita, el Finito López, Finito Miguel López, Ángel güey, increíble. González, Marco Antonio Barrera. no, hemos tenido una gran El cantidad. Ratón Macías, que él había llenado ya el toreo de la El ciudad. Púas. El Púas. El Púas Olivares, que digo, no nos tocó. Y bueno, para muchos, el mejor de todos, y que lamentablemente falleció, Salvador Sánchez, ¿no? Sí. No sé si tenía 22 años. Sí, muy joven, Muy joven, en un accidente automovilístico. Y ahora en el fútbol abre la puerta a Hugo Sánchez. En el 86, después del Mundial, comienzan a salir varios futbolistas, el abuelo, Luis Javier García. Aguirre, Luis Flores, Luis Flores, Manuel Negrete, Manuel Pedro, Negrete. Pedro Pineda. Pedro Pineda. en ¿no? Italia, Claro. uno En En chileno, Italia, ¿no? claro. Y después con el 90, lo que platicamos en el otro programa con lo de los cachirules, como que se detiene otra generación. Y ya después, cuando viene el 94, vuelven a salir varios jugadores, ¿no? Nacho Ambriz sale, por supuesto, ahí es cuando se va Luis García al No, Atlético. antes se va Luis García Luis como en el García, 92, ¿no? Ajá, Luis 92. García fue antes. Sí. Ajá. Pero es esa generación la que ya empieza a decir, acá hay Que no sé futbolistas qué tanto mexicanos. le pesó a Luis García, porque ya Luis Flores ya no había triunfado en España. Tuvo sus juegos. Pero Luis García era importantes. el delantero titular. Exacto, entonces cuando se Y va le Luis estaba García, yendo yo me bien, acuerdo o sea, que no le iba mal. muchos empezaron a decir que era como el nuevo Hugo Sánchez, y creo que también eso pudo haber afectado en algún Le momento pudo haber la pesado. carrera. Fíjate, lo que sé con Luis García es que era diferente. O sea, este güey sí, pues a lo mejor, sí importa de dónde vienes. Entonces este güey pues, era diferente. Menos hambre. Menos hambre. Y él cuenta que en algún momento pues se le amparió por la feria y todo ese rollo y lo dejó, pero me parece que era un talento importante. Ya Cuauhtémoc Blanco pues lo destruyó aquella patada en Haití, ¿no? O sea, le estaba yendo Mira, más yo, o menos por bien en ejemplo, Valladolid. Y, yo, por ejemplo, sí estaba en Valladolid, en Ganó el Valencia, ¿no? Valladolid. Yo, por ejemplo, creo que Cuauhtémoc Blanco sí fue, igual va a valer madre esto, ¿no? Pero fue muy irresponsable. O sea, es un güey que no fue 100% profesional. No. O sea, es de todos sabidos que fumaba en los entrenamientos. O sea, no sí, llevaba... no todos son Maradona, porque Maradona llegaba en vivo al entrenamiento claro. y no todos tienen esa capacidad de soportar O sea, una pero mala imagina- Pero vida, no todos son Hugo Sánchez en la disciplina. O sea, Claro. por ejemplo, deportiva. imagínate a este güey disciplinado. O sea, imagínate a Cuauhtémoc Sánchez y a muchos otros disciplinado, pues obviamente. Que hubiera eso en sido algún otra cosa. momento Maradona lo dice en una entrevista. O sea, imagínense que yo hubiese sido disciplinado. O sea, si así soy pues, egocéntrico Maradona, si así yo fui Maradona, imagínate si me hubiese dedicado realmente al deporte, ¿no? O sea, muy impresionante. ¿Qué otro deportista mexicano podemos recordar por ahí? En el béisbol, Vinicio Castilla. Vini Castilla, Vinicio. que es importante él, porque los jugadores de béisbol que conocíamos, nos habíamos Eran acostumbrado, pitchers. eran pitchers. Y este güey no. De tercera base. Y bateaba y con bateador. rones, ¿no? A partir de Vini vienen otros beisbolistas. Pues es importante. En Es el muy tocho. importante el Vini. ¿Quién? En el Tocho, Raúl Alegre. Sí, ahí sí no hay más que hacer, la verdad, Que en el patear. tocho, más que patear. ¿Por qué? Porque los que han tratado de ser más que pateadores mexicanos en la NFL dice, güey, No puedes. no La puedes. condición física, ¿no? Una y dos, o sea, sí aquí se practica fútbol americano en México y a lo mejor puedes tener el mismo tonelaje y pues, pero cuando tú llegas a la NFL, al campo de práctica, o sea, ni siquiera al primer equipo, güey, tienen otra técnica, o sea, es completamente diferente. No puedes. Si quieres llegar a la NFL siendo mexicano, tienes que formarte allá. exacto, tienes que por lo menos el colegial, pasarlo en allá y luego brincar a la NFL, porque de lo contrario, por ejemplo, que se han formado en el TEC de Monterrey o algo así, llegan allá, pues no se puede. Aunque han habido importantes intentos, pero pues no. se ha Sí, lo podido. mismo que sucede con el básquetbol, ¿no? De pronto ha habido por ahí. Bueno, Nájera, ¿no? Nájera, Horacio Llamas. Llamas. Horacio Llamas fue el primero, realmente. Luego fue Nájera y ahorita Había hay un otro. mexicano, ¿no? Ahorita está brillando un Pero no es mexicano realmente, es Jaques, ¿no? El de Miami, Ah, sí. que tiene herencia mexicana, pero Nájera sí se había nacido aquí, creo que sí se empezó a formar en el colegial allá, pero las condiciones físicas tampoco le daban Es para que tanto. contra eso cómo compites, ¿no? O sea, contra eso cómo compites. Otro mexicano que creo que también trascendió hacia la cultura popular y que también llegó a paralizar en algún momento a la sociedad mexicana, Adrián Fernández. Claro, en Adrián el IndyCar. Fernández en la Indy, y los fines de semana sí eran momentos de tengo que ver qué está Lo sucediendo mismo con que, Adrián Fernández. que sucede ahora con el Checo, ¿no? Yo creo que es más famoso Adrián Fernández ¿Sí crees? En su momento. el Checo, sí.
Creo Ahora, que sí. es de destacar lo del pinche Checo No, lo del Pérez. Checo no, es... Lo del Checo Pérez es, no mames, es... De pronto yo veo en las redes sociales o así con cual, no mames, pinche Checo, quedó en el quinto lugar. No mames. Quinto de la mejor categoría del Ojalá mundo. me equivoque, pero van a pasar muchísimos No, sí, años definitivamente. para que alguien sea lo que el Checo Pérez hoy. Y también se habla, no, que los patrocinios, güey, como sea, ocupa un asiento, no sé si de 20, cabrón, en todo el Sí, mundo. no, totalmente. es Un muy complicado. asiento de 20 en todo. Y si tú te das cuenta, por lo menos la temporada pasada, y 23 y 24, no había ningún latinoamericano en la Fórmula 1. Eso No, te es habla, totalmente eso te habla destacable. de todo contra Claro, lo que compite el También Checo está Pérez. la parte del apoyo, finalmente, porque No, me acuerdo sí, que güey. en el documental este de Drive to Survive, Ujú. cuando estaba todavía con IndyCar, viene con su coequipero y pues, el coequipero estaba tratando de ser el primer piloto tal, y dice, cuando viene a México, o sea, nos bajamos del avión, todo es Checo Pérez, él tiene detrás al hombre más rico del mundo, Claro. y yo soy un chavo de un Ah, pues pequeño sí, pueblito de Italia y tal. Evidentemente va a funcionar esa parte, pero si tú al momento de correr no demuestras y no enseñas, pues De definitivamente todos modos te nada va van a a estar correr, contigo, güey. claro. Los te van a patrocinios se bajar. van. Claro. O sea, sí, El güey, pero... lugar. Ajá, o sea, sí, pero aunque tú tengas esos patrocinios, si tú no corres bien, güey, Sí, a eso me refiero. vámonos. O sea, No, Se totalmente destacable y único. La verdad es que van a pasar muchísimos años. Ahora hay dos disciplinas que son bien importantes para nuestro país a nivel olímpico, donde ha habido grandes ejemplares de deportistas, que es el clavados y la parte también de marcha, ¿no? que la marcha tiene muchos años, muchos ciclos olímpicos que no ha Ya podido dejamos de ser una destacar, potencia, pero esa época de ahí Raúl es González y de Carlos Ernesto Canto, de Mercenario, Carlos Mercenario, del Noé Sargento Hernández. Pedraza, de Noé Hernández, o sea, grandiosos en la marcha y en clavados, pues también, ¿no? Desde Paola Paola Espinosa. Que creo que esta es la generación de oro ahora sí de los clavados de México. O sea, siempre ha habido muy buenas Bueno, Joaquín clavadistas, Capilla muy fue de buenos los primeros que clavadistas. ganaron medallas en los Juegos Olímpicos. Incluso hizo películas, Joaquín ¿Ah, Capilla. sí? Tiene una película que hace con Tintán por ahí, Joaquín Capilla, representándose a sí mismo, ¿no? Como uno de los clavadistas más importantes. Sí, en clavado recuerdo bastante Marijose Alcalá, que ahora es También. directiva, Fernando Platas, que también Que ahora fue directivo. soy directivo también, es directivo, y otros que han estado por ahí, el Duvalín y Rommel Pacheco. Rommel Pacheco. Él nunca tuvo medalla en Juegos Olímpicos, pero bueno, muy, muy destacado. Pero yo creo que lo de los clavados es un ejemplo de que cuando hay una cierta estructura, ¿no? Ya, o sea, es decir, pueden ir y pueden venir personajes, atletas, entrenadores, pero ya cuando la estructura está más o menos cimentada, pues siguen habiendo buenos rendimientos. Lo mismo en el Taekwondo, ¿no? O sea, en el Taekwondo, desde Iridia Salazar, su hermano, creo que se llamaba, Claro. y luego a otro, un Víctor, híjole, qué mal. Pero ahí también Entonces, hay una estructura. Hay o una sea, estructura. Que Ah. creo que fue lo que perdió la marcha mexicana. Exacto. En algún momento esa estructura se perdió. Pero yo creo que el taekwondo también ha ido perdiendo porque realmente comenzamos como una potencia con estos nombres y ya en los últimos Juegos Olímpicos no ha pasado tampoco tanto con ellos, ¿no? Ahora, la otra parte también importa mucho, compadre. O sea, es que ahí en unos Juegos Olímpicos te estás enfrentando contra lo mejor del mundo, Sí, güey. claro. Y otra vez es como, es como decir, güey, pero es que mira, no sé, güey, el chino o de donde tú me... Güey, no mames, tienen todas las facilidades, o sea, tienen un nutriólogo, les pagan bien, y acá los mexicanos, o sea... Luego hay veces que tienen que hasta pagar su No pasaje. mames. Bueno, yo su me enteraba, uniforme. un muchacho de la marcha que participó en los Juegos Olímpicos hace poco, o sea, literalmente fue, para este ciclo olímpico, estuvo trabajando de albañil, que no tiene nada de malo, pero pues cuando tú eres un deportista de alto tienes que dedicarte, rendimiento, claro. y luego estuvo trabajando como asistente en un consultorio dental, luego no tenía dónde quedarse, andaba buscando, pues, no mames, Sí, no puedes generar No, un es que- deportista de élite bajo esas condiciones. y ahí... Que además siempre es la queja, ¿no? O sea, dicen, a ver, el fútbol tiene todo el apoyo del mundo Sí. y no salen bueno, futbolistas pero lo que sé destacados. es que el fútbol en México es una cosa privada, güey. Claro. Sí. Entonces, pues por eso, o sea, pues cada quien le va a invertir a lo suyo. Y yo ahí tendríamos que hacer la reflexión de decir, güey, en los países más desarrollados y que cuentan con más dinero, el deporte, hay una estructura de deporte no para ganar Juegos Olímpicos, güey, sino para que la gente haga deporte, güey. Entonces, por eso tienen, no sé, güey, albercas y tienen esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es para que los chavos desde muy chicos practiquen deporte.
no para que sean ganadores de medallas. Eso ya es una consecuencia de la estructura que tienen No, montada. la estructura va tomando Pues y va claro, cazando y talentos, en ¿no? México, güey, bueno, o sea, olvídalo. O sea, absolutamente olvídalo. Por eso a mí todos los deportistas que llegan a los Juegos Olímpicos, pues ya merecen todo nuestro respeto, ¿no? Y sin embargo, miren, si lo piensan con todos los nombres que hemos mencionado, y a pesar de todas las deficiencias que tiene el país y todo lo que podemos decir, sí podemos mencionar una buena cantidad de deportistas que se han sabido destacar, ¿no? Que muchos otros países, a lo mejor del mismo nivel socioeconómico que pueda tener México, no ha tenido. La verdad es que sí hemos tenido buenos momentos y también hay que reconocer lo que dices, nuestras infraestructuras, nuestra mentalidad, lo que ustedes quieran, da para lo que da, ¿no? O sea, no va a dar para más. Sí, aparte, el ciclo olímpico no es la competencia de la sede. O sea, el ciclo olímpico empieza desde que terminan esos Juegos 4 Olímpicos. años antes. Y empiezan las clasificaciones y las eliminatorias. Y entonces es un recorrido de cada 4 años. Y te vas a estos centroamericanos, y luego te vas a los mundiales, y luego te vas al panamericano, y ahí te vas preparando, te vas formando. Exacto. Y ahorita la estructura que creo que también viene empujando mucho en México es el tiro con arco. El tiro con arco. ¿No? Ya llevamos 2 ciclos olímpicos en los que sí te emociona de repente ver el tiro con arco. En estos últimos Juegos Olímpicos había una chavita, no sé si de 16, 17 años, que compitió y que ganó junto con el equipo femenino. Y ella dice que empezó a practicar tiro con arco justamente por los últimos Juegos Olímpicos que ella había visto, ¿no? Entonces ve y a partir de ahí se pueden inspirar. En fin, creo que hay una buena cantidad de atletas, seguramente estamos olvidando a muchos, pero pues lo que decimos, ¿no? Lamentablemente los pocos ejemplos que llegan, digo, en los últimos en el fútbol, creo que el Chicharo Hernández llegó a ser alguien muy destacado. A mí me llama mucho la atención lo del Chicharo Hernández, porque la verdad es que si tú ves los goles que metió el güey, pues son así de no mames, ¿no? Es el chanfle, cabrón, sí. ¿No? Pero lo que te habla, a mí lo que me gusta de eso es la determinación también que él tenía. Los tanates para pararse. El pensamiento, güey, ¿cómo decía él? Güey, cabrón, no mames. Es que estuvo en el Manchester United, güey. Cuando llegó al Manchester United le quitó la titularidad a Berbatov o Brevatón, no sé cómo chingar. Compitiendo contra Y el güey es el Berbatov, tenía una técnica individual, no mames. Y el pinche Chicharo que metió goles con la nuca. Pero que es el Ferguson, ¿no? O sea, pues claro. El que meta goles. Ahora, fíjate, ese güey, o sea, también creo que hace falta muchos entrenadores como el Ferguson, que el Ferguson lo tomó como si fuera su hijo cuando llegó ahí, ¿no? Y después yo vi un documental del David Beckham sobre Ferguson, y el Ferguson era un viejo cabrón. O sea que, por ejemplo, cuando Beckham empezó a triunfar, o sea, le decía, güey, ya aliviánate, lo mandó un rato a la banca, o sea, son señores... Sí, va controlando, va haciendo formación. Y bueno, pues ya el Chicharo, y sabemos en lo que se convirtió, pero por lo menos a mí me emocionó muchas veces el problema del Chicharo, a veces hay que saber cuándo retirarte, ¿no? Si te retiras en un buen momento, no pasa nada, ¿no? La gente te va a recordar mejor, ¿no? Estás, ¿no? Sí, a lo mejor es concentrarte en lo que está, a lo mejor sí tiene o tuvo todavía oportunidad de, si no jugar en la elite en Europa, aquí en México tuvo la oportunidad de retomar un poco la carrera y por ahí se perdió. No, sí. También te vas por la lana de Estados Unidos. Pero está bien. O sea, yo digo, si tú te vas por lana a cualquier fútbol, pues sí, para bien, eso trabajas, eres un profesionista. Pero para eso a mí lo que me saca de onda es esto que dices, ¿no? O sea, igual cuando no eres disciplinado o sea, deportista favorito mexicano. Yo creo que Julio César Chávez, ¿sí? La verdad, sí. Me gusta toda su historia, toda esa leyenda, todo pero así, aunque sí, la verdad. Yo no sé si tenga un favorito. Sí vi mucho a Adrián Fernández, sí vi mucho a Chávez, vi mucho a Valenzuela. Hugo, no me acuerdo haberlo visto tanto en televisión. Yo sí me acuerdo haberlo visto. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo haberlo visto. O sea, los domingos en la mañana pasaba Televisa el partido del Real Madrid y yo me acuerdo ahora ese espíritu pambolero, la selección del 94 y luego la del 95, no sé por qué, como que siento que nunca se va a repetir esa generación de futbolistas. Sí, fue un gran momento. En realidad la del 93, ¿te acuerdas? Empezaba con 93. Con la Copa América. Con la Copa América. América. Con Menotti, que hablábamos el otro día de él. Menotti, la verdad es que... Creo que en el 93 ya la traía Mejía Barón. Pero el equipo lo deja Lo deja Menotti. Menotti es el que cambia mucho la mentalidad del mexicano. Nos estamos olvidando de Jorge Campos, güey. Claro. Jorge Campos fue un madrazo. Bueno, Jorge Campos, yo me acuerdo en unos comerciales de un juego que estaba viendo, no sé si de la selección, un comercial de Nike
Y ver a Jorge Sí. Campos ahí, no mames. Era- Es que también había de querido. Pepsi. Jorge No Campos mames. conjugaba muy bien ser un gran deportista, o sea, un portero chaparro porque no dabas un centavo, pero que era maravilloso, que podía jugar de delantero perfectamente bien, con esos uniformes, o sea, era mediático, pero también era grande en la cancha, y la verdad es que sí, pudo haber estado en los mejores equipos Otro del que mundo, ¿eh? también él ha confesado que igual pues no le entrenaba mucho, que le gustaba el desmadre y todo, pero el talento que tenía ese cabrón, o sea, olvídalo, güey. O sea, Definitivamente. Sí. Y también de un origen de ahí, de estar jugando en las canchas Ese es otro que se repite. en la playa, ¿no? Eso es lo que se repite, ¿no? Sí, Es claro. este surgimiento humilde hasta convertirte en el mejor. Es que eso es lo que crea las historias legendarias, ¿no? Finalmente, y también de pronto la caída, ¿no? Que eso es lo que me gusta también de la historia de Chávez, porque la caída de Chávez es estrepitosa. ¿no? Bueno, y se recupera, güey. Ujú. O sea, Chávez se recupera hoy, tiene un centro de rehabilitación porque él sabe lo que... Ya hasta llevaron a Shocker. A Choker ahí, Ya Sí. llevaron a Shocker ahí. Bueno, ya. Para rehabilitarlo porque también andaba Eso muy sí no, mal. eso sí no. El señor Choker no. Bueno, vámonos muchachos, gracias a la banda que se conectó acá, no sé, No ya sé ni ni estamos, dónde ya ni está. estamos Ya en vivo, está, ya sí estamos estamos. en vivo. Muchas gracias muchachos y bueno, la próxima semana otro capítulo del Pop-Up. Suscríbanse por favor si nos quieren apoyar, adelante, compartan, comenten y nos vamos, señor Montesino, Gracias por vernos. señor Mora, Gracias, nos estamos viendo pues un día de estos que volvamos a grabar. soy Carlos Sertucha y la vemos, adiós. Pop-Up.